Bienvenidos y bienvenidas a este acto, a la presentación del estudio de situación de opinión de la población desempleada de Móstoles. Bueno, este estudio lo ha realizado la UBA y en concreto una de las patas de UBA, que es Redis. Bueno, explicaros un poco, que ya muchos habéis oído hablar de este ente de Redis que funciona por ahí y tal, y no sé, está un poco abstracto en algunas personas, y contaros lo que es Redis. Redis es la unión libre y organizada de vecinos y vecinas que con sus acciones sean nexo entre las demandas sociales y el pueblo. En este caso lo que hemos hecho es salir a la calle y hacer encuestas, preguntando a la gente sobre algo un aspecto tan sensible como es el empleo, y preguntando precisamente a quien sufre una situación de desempleo. En este caso la herramienta se ha puesto a funcionar para esto y han estado colaborando unas 25 o 30 personas. En un tiempo de 5 semanas hicieron 504 encuestas a personas de ambos sexos y en diferentes edades, proporcionales a la población demográfica de Móstoles y población desempleada. Este tipo de trabajos normalmente las hacen agencias de estadística, que solamente pueden pagar los grandes partidos políticos o bueno, en caso de marcas comerciales para estudios de mercado, pues las grandes marcas. Y nosotros hemos conseguido hacer un estudio de la misma calidad que lo pueden hacer ellos, incluso mejor, con la colaboración vecinal. Esto es para nosotros un orgullo, empezar haciendo esto, y aprovechamos este acto para dar las gracias a todas las personas que en su día salieron a la calle y estuvieron durante 5 semanas haciendo encuestas. Creemos que la organización de las acciones es fundamental para que seamos capaces de hacer muchas y grandes cosas con el menor esfuerzo posible. La verdad es que en este tiempo que hemos estado elaborando el informe, la red se ha disuelto. O sea, esta es una red que se hizo y que como no se le hemos dado trabajo para seguir funcionando, pues se ha disuelto. Ahora lo óptimo es que lo que es el equipo de organización o el grupo motor de Redis sea capaz de dar a la red siempre tareas para que se estén haciendo acciones organizadas todo el tiempo, y ese es el objetivo que tiene, sobre todo de aquí al año siguiente, que serán las elecciones, en el que vamos a tener que estar trabajando casi constantemente, ¿no? Pero bueno, volviendo al estudio, os decíamos que se han hecho 504 encuestas. Estas son las exigidas para que el resultado de datos que vamos a ofreceros no tenga un error de más de un 2%. Esto significa que todos los datos que vamos a dar se ajustan casi al 100% de la realidad. No actual, sino a la de septiembre y octubre del año pasado, porque es cuando se hizo la encuesta, ¿no? Desgraciadamente, y tratándose en materia de empleo, podemos decir casi sin temor a equivocarnos en que los datos, pues hoy por hoy, son peores que los que os vamos a decir ahora, desgraciadamente. Os he traído 2 periódicos, que a mí esto los guardé porque me parecían significativos y tal, y pensando ya en la presentación de Redis, con dos titulares que hablan sobre empleo, ¿no? Uno de ellos, mira, es del 30 de abril y dice: la economía española sigue destruyendo empleo. Y 7 días después dice: paro y afiliación mejoran, pero la ayuda a parados empeora. Bueno, pues la información que aquí os vamos a trasladar no tiene ningún filtro político ni ninguna manipulación mediática. No hay intereses y desde las conclusiones que hemos ido sacando, o sea, desde los datos que nos han ido dando la encuesta, es donde hemos ido sacando las conclusiones. Teniendo en cuenta la actualidad, la manipulación mediática y la manipulación política, pues la verdad es que disponer de estos datos sobre nuestro municipio es oro en paño. Es nuestro y podemos fiarnos de ello, ¿no? La encuesta que hemos pasado era una encuesta larga, tenía 37 preguntas, la gente era, la verdad, que bastante paciente en contestar 37 preguntas, y se distribuían en diferentes bloques. Hay una diapositiva, José, que si la pasas pues vemos los bloques en los que estaban. Bueno, era caracterización del desempleado o desempleada, caracterización del hogar, proyecto de Ovegas, percepción sobre el empleo en Móstoles y percepción sobre la reforma laboral y los sindicatos. El proyecto Eurovegas, pues la verdad es que lo hemos eliminado del estudio porque desde el tiempo que se hizo la encuesta hasta la actualidad, pues el proyecto ha sido desestimado. Bendita desestimación, la verdad.
Pero sí que es verdad que había dos preguntas dentro de este bloque que sí nos ha parecido importante llevarlas al estudio, aunque ya no son vinculantes porque no va a haber proyecto Eurovegas, pero sí es importante destacar la opinión de los desempleados y desempleadas en dos cuestiones que a nosotros cuando sacamos los resultados nos pareció muy significativo. Y bueno, ya cuando vayamos a ello pues lo diremos, ¿no? La presentación la vamos a hacer entre Andrés y yo, que somos dos de las personas que hemos colaborado, aunque ha habido otras que también han estado, lo que pasa es que no se ponen aquí a este lado de la mesa porque es más duro. Y nosotros como tenemos más morro, pues lo hacemos. Y nada, pues deseamos que os parezca tan interesante como nos ha parecido a nosotros. Ha sido un trabajo muy bonito, muy duro, y la verdad es que hemos pagado una moneda sobre la falta de experiencia que teníamos en hacer esto, y la moneda es el tiempo. Esto realmente teníamos que haberlo preparado, teníamos que haberlo ya presentado en enero, febrero, y estamos en mayo. Así que os pedimos disculpas y nada, esperamos de verdad que os parezca interesante. Comienza Andrés con un bloque, después vamos a ir cambiando para ver voz de chico, voz de chica, nos aburrís y ya está. Así que nada. Buenas tardes a todos y todas, gracias por venir. Voy a intentar hacer la exposición intentando no abusar de porcentajes, de datos, de cifras, para no cansaros, para no aburriros, y me voy a centrar más en datos concretos, en datos generales. No voy a hacer una exposición muy larga de cada diapositiva o de la mayoría de ellas, y espero que al final pues os parezca interesante y tengáis una visión clara e interesante de la situación del desempleo en Móstoles. La primera parte de la encuesta la confeccionamos y la trazamos para ver el perfil o la caracterización de la persona desempleada. E hicimos las siguientes preguntas. Preguntamos sobre el nivel de estudios que tenía la gente desempleada. Preguntamos cuánto tiempo en desempleo llevaban esas personas, si recibían prestación económica o no. En caso de que recibieran prestación económica, preguntamos qué tipo de prestación reciben. Y si no reciben, por qué motivo no la reciben. A continuación preguntamos cuál fue el motivo por el que se quedaron en desempleo y finalmente si estaban dispuestas o dispuestos a emigrar o abandonar tanto la Comunidad de Madrid como el Estado para poder trabajar, ¿vale? Entonces, en la primera diapositiva, José, las dos primeras diapositivas corresponden a la formación o nivel de estudios de la población desempleada. En esta primera voy a hacer tres observaciones y en la siguiente, que es la diapositiva en la que se desglosa por tramo de edad, la formación por tramos de edad, voy a hacer una observación. En esta, lo primero que llama la atención es el contraste que hay entre la población que tiene estudios universitarios y la que no lo tiene, ¿vale? Es una diferencia, un porcentaje bastante importante. Este 11% son estudios universitarios, doctorado, licenciatura, diplomatura, etc. 41% tiene bachillerato FP, 40% educación obligatoria y luego 8% sin estudios finalizados, ¿vale? Como segunda observación que hacemos en esta diapositiva, vemos que toda esta masa, todo este... no sé. Bueno, toda esta masa de población, todo este 89%, son personas que van a acceder a trabajos de baja y media cualificación, ¿vale? Con trabajos principalmente con funciones manuales. Con lo cual, la segunda conclusión o segunda observación que sacamos de esta diapositiva es que tenemos la población de Móstoles muy proletarizada, ¿vale? Y la tercer comentario, tercera observación es que las características de esta baja cualificación dificultan el acceso de las personas al mercado laboral, por dos motivos. Primero, la escasez de trabajo, es decir, no se generan puestos de trabajo, y segundo, la competencia o competitividad entre las propias o los propios trabajadores, ¿vale? Que al final se traduce en sueldos muy bajos, en nefastas condiciones laborales, precariedad, en definitiva. En la siguiente diapositiva, que era el nivel de formación desglosado por tramos de edad, nos llama la atención un dato, este de aquí.
¿vale? Esta columna azul corresponde al tramo 18-34, es decir, la gente más joven, y nos llama la atención este casi 15% es sobre la población total, desempleada. Nos parece un dato demasiado alto, demasiado alto para la gente joven. Nos enfrentamos a una población joven que no está formada, que no tiene oferta de formación y que va a tener muy complicado el acceso al mercado laboral. Entonces, como una vez dicho esto, podemos poner encima de la mesa dos vías o dos caminos a seguir. El primero sería que se necesitan políticas públicas para incrementar o impulsar la formación a la gente desempleada, y segundo, la necesidad de un cambio en el modelo productivo. Un cambio que esté enfocado al bienestar de las personas, a satisfacer sus necesidades y a cuidar el medio ambiente, es decir, un cambio de modelo de sociedad, ¿no? Quería poner encima de la mesa también, y luego a lo mejor para el debate sería un buen tema para comentar, el tipo de trabajo que estamos haciendo ahora. Ahora pensamos cuando hablamos de trabajo, pensamos en el trabajo asalariado, que es el que está reconocido, el que está valorado, y cuando hay otros trabajos que no son visibles, que no están reconocidos, que no están pagados, y que son los trabajos de cuidados, tanto de la infancia como de personas mayores, que realizan principalmente mujeres y que son las que realmente están produciendo y reproduciendo el sistema. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo? ¿Qué tipo de trabajo nos valen y cuáles no nos valen? Por ejemplo, un negocio de fábrica de armas o de venta de armas, pues evidentemente no nos vale. Pero un trabajo de cuidados, que se suele considerar como malo, pues sería lo más necesario, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a nivel de formación de la gente desempleada. El siguiente apartado son dos diapositivas que indican el tiempo de desempleo. El tiempo de desempleo que lleva la persona desempleada, que está en paro. Voy a hacer un comentario sobre esta diapositiva y otro sobre la siguiente, que también está desglosada en tramos de edad. En esta diapositiva llama la atención este 58%. ¿Vale? Ese 58% es la gente que lleva en desempleo más de un año, es decir, parados y paradas de larga duración. Y esa es la foto que tenemos de Móstoles. Un dato, aparte de la baja formación que tenemos, que hemos comentado antes en Móstoles, añadimos otro más para ir componiendo la foto. 58% de las personas desempleadas llevan más de un año en paro. ¿Vale? Iba a dar un dato que es cuando en el momento que hicimos la encuesta, en septiembre-octubre del 2013, la media nacional, no la media nacional, el porcentaje nacional de tiempo, o sea, de parados de larga duración, era 9 puntos menor que tenemos en Móstoles. Luego, cuando veamos el tema sobre el empleo en Móstoles, a lo mejor podemos clarificar por qué. ¿Vale? Lo que es el tiempo en desempleo de larga duración, pues tiene, aparte de consecuencias económicas, tiene consecuencias psicológicas y de salud. Y hay diversos estudios e informes que indican que tiene repercusiones en aspectos como pérdida de autoestima, sentimientos de inseguridad, de fracaso, experiencia de degradación social, vergüenza, sentimiento de culpa, depresiones, ansiedad, etc. También tiene repercusiones económicas. El hecho de llevar un largo tiempo en desempleo, poco a poco hacen que se vayan agotando las prestaciones, por lo cual esas personas las vamos empujando o van siendo empujadas, mejor dicho, al terreno de la pobreza y la exclusión social. Entonces, en este sentido, ponemos comentamos otra vía, otro camino a seguir, un poquito enlazando con lo de antes, que es que se necesitan políticas de redistribución de la renta que frenen este proceso y que, por supuesto, eliminen o reduzcan la desigualdad social. La siguiente diapositiva, que es el tiempo en desempleo desglosado por edad, vemos que en Móstoles el tramo de edad más castigado es este, ¿vale? 35-49, con un 47% del total.
¿vale? Entonces, aquí hay que añadir las características de este tramo de edad, es decir, cargas familiares, cargas hipotecarias, y por lo cual, pues, la situación de estas personas, pues, es bastante grave, ¿vale? La siguiente diapositiva, no voy a hacer ningún comentario porque el dato ya habla por sí solo. Es las personas que reciben algún tipo de prestación. Me he preguntado sí o no. 51% de la población desempleada de Móstoles no recibe prestación. ¿Vale? Un dato para añadir a la foto del desempleo en Móstoles. Baja formación, 58% de tiempo de desempleo, de parados de larga duración, 51% de gente que no recibe prestación, ¿vale? Un 49% que sí. En las tres siguientes diapositivas vamos a seguir hablando del tipo de prestación, bueno, de prestaciones. Aquí está el mapa de la gente, de ese 49% anterior, que sí recibe prestación, pues hay un 56%, que está cobrando el paro, un 30% el subsidio y un 5% la renta mínima de inserción, ¿vale? Del 49 anterior, no del total de la población, ¿vale? Entonces, esta gráfica a lo largo del tiempo pues puede ir variando, seguramente haya variado desde octubre hasta aquí, sobre todo este 30 y este 5% hayan pasado al 51 anterior, ¿vale? Porque no se genera empleo, ese es el motivo principal. En la siguiente, aquí se muestran los motivos por los que no se cobra prestación, y bueno, pues destacan estos dos, que es que la prestación está agotada, que es la parte morada, o que no tienen derecho, ¿vale? Entonces aquí no voy a hacer ningún comentario, sí en la diapositiva siguiente, que es esta gráfica desglosada por edades, y destaca esta es el tramo de 16-34, que no tiene derecho a prestación, es decir, jóvenes que no tienen derecho, pues debido pues al trabajo precario, temporalidad, al tipo de contratos que se hacen, becas, contratos de formación, etc. Aquí se ve claramente. Y luego la prestación agotada en el tramo del 25-49, que una vez más es un tramo que hemos observado en la encuesta que es muy castigado, que ya era más castigado en el tiempo de desempleo, pues está también muy afectado por que se les van agotando las prestaciones. Aquí voy a dar Se me ha olvidado una cosa, no te importa volver atrás. Quería dar unos datos sobre Móstoles, me disculpáis porque son datos significativos. Atrás. No, avanza. Es que me acabo de dar cuenta. No, en la del glose por edades de aquí. En este tramo, que es el más afectado por el tiempo de desempleo, es que me parece importante. Voy a daros unos datos que acabo de recordar ahora, que los tenía aquí apuntados. Estamos hablando de que este tramo de edad es el más afectado, ¿vale? por el tiempo en desempleo. Hay un 5% de personas de este tramo de edad que no reciben ningún ingreso, ¿vale? Ningún ingreso, ninguna ayuda familiar ni nada. Hay un 21-22% que recibe un ingreso de un familiar, ¿vale? Y luego hay otro 5% que viven con la prestación de la persona desempleada. Esto se traduce en que hay 500 familias en Móstoles que no reciben ningún tipo de ingreso dentro de este tramo de edad, siempre. Y 2.500 familias que están viviendo con un ingreso, o bien por la prestación de la persona desempleada o por algún sueldo de algún familiar. ¿Vale? Disculpadme, pero se me había pasado y creía importante comentarlo. Avanza, José. Avanza. Otra más. Bueno, en esta diapositiva vemos los motivos por los que se ha quedado en desempleo la gente, y destacan dos: extinción de contrato y despido. Entonces,
claramente vemos en este caso los efectos de la reforma laboral de 2012, los sucesivos decretos leyes que se han aprobado posteriormente, de facilitar los despidos, de abaratarlos y de favorecer y mantener las tasas de beneficio de las patronales. La lectura de esta diapositiva es esa, no hay otra. ¿Vale? Y luego, finalmente, aquí sí que voy a dar algún dato más, ¿Pasa, José? Bien. Bueno, posibilidad de emigrar fuera de la comunidad o fuera de Madrid. ¿Pones la otra? Los porcentajes son parecidos. Hay un 57% de población que estaría dispuesta a buscar trabajo fuera de la Comunidad de Madrid. Y hay un 45% que estaría dispuesto a hacerlo. ¿Pasa, José, antes? Un 47% que estaría dispuesto a abandonar el país. ¿Vale? Dentro de ese 47%, sorprendentemente, casi el 50%, casi la mitad, pertenece al tramo 35-49 otra vez. Cuando normalmente pensamos que son las personas jóvenes las que estarían más dispuestas a marcharse fuera del Estado. Pues en este caso, sorprendentemente, en nuestra encuesta ha salido este tramo de edad. Voy a dar un par de datos más y ya acabamos esta primera parte. Y es que el 37% son mujeres de las personas que han dicho que sí se marcharían fuera del Estado a buscar trabajo o a trabajar, y casi el doble, 63 son hombres. En cuanto a desempleados y desempleadas de larga duración, el total, de ese 58% hemos visto en la segunda parte, en el segundo grupo de diapositivas, casi la mitad de esas personas estarían dispuestas a irse a trabajar fuera del país. Porcentajes similares, es decir, alrededor de la mitad, lo haría también la gente que está cobrando el subsidio solamente. ¿Vale? Entonces, un poco como resumen de este bloque, pues hemos visto que en Móstoles tenemos una población desempleada con muy baja formación, con un porcentaje muy alto de personas en desempleo de larga duración, que era un 57%, que un poquito más de la mitad no reciben prestación, ¿vale? Que un porcentaje, un 75%, que no lo he dicho antes, se ha quedado en desempleo porque le han despedido o por extinción de contrato, y que casi la mitad, un 53% en el caso de irse de la comunidad y un 47% en el caso de irse fuera del Estado, pues estarían dispuestos a trabajar fuera del Estado. Eso es un poco, en este bloque, la primera foto que hemos hecho de Móstoles, ¿vale? Del desempleo en Móstoles. ¿Vale? Y ahora vuelvo a dar la palabra a Bea con el segundo bloque. Bueno, yo no me lo tengo tan preparado, porque eso lo sabe de memoria y yo no, así que tengo chuleta. Casas, qué ingresos reciben y qué situaciones están, porque detrás del desempleo hay un drama personal en cada casa y en cada familia, ¿no? Entonces, un poco ver en qué situación están estas personas, ¿no? Y más en nuestro municipio, que es nuestra gente, ¿no? Bueno, en esta gráfica vemos que el 50% de los desempleados viven en familias en las que solamente ellos están en desempleo. Es un dato aparentemente positivo, ¿no? Pero si nos detenemos en otro 50%, que es la otra cara de la moneda, vemos que en un 31%, que es muchísimo, hay 2 personas en la familia que están en desempleo. Y en el resto, en el 20% restante, son más de 2 personas y hasta 4 personas, o sea, es decir, un núcleo familiar entero en el que están desempleados. O sea, imagino que serán, si piensas que es una familia de 4 personas, pues 2 jóvenes y 2 personas adultas, todos en desempleo. Una familia en la que más de 2 miembros se encuentran en situación de desempleo se pueden encontrar en una situación de exclusión social en un plazo pues muy breve, porque es que no están o los 2 cobrando el paro o uno sí y otro no, en fin. Y dada la inmovilidad del mercado laboral, pues esto pues puede suceder
incluso ya, si esto lo hicimos en septiembre, pues seguramente hay gente a la que entrevistamos en su día o hicimos la encuesta en la que ahora mismo pues está en una situación prácticamente de exclusión social. Podemos suponer que sobreviven con ingresos muy precarios y con una fecha de caducidad. Cuando tienes una prestación o tienes una REMI o tienes un subsidio, pues esto se termina acabando, ¿no? Entonces, bueno, en esta gráfica la verdad es que lejos de quedarnos con este 50% en el que sí hay un ingreso, hay un ingreso en la familia, pues el otro está fatal y nos parece pues muy grave, la verdad. La siguiente, ingresos familiares, vale. Más allá de que las personas tengan desempleo en el mismo hogar o no, hemos querido saber los ingresos que entran en las viviendas, ¿no? En 2/3 de la población entra un ingreso, sin tener en cuenta el que pueda recibir la persona que está en paro. Es decir, cuando decíamos la pregunta es ¿cuántos ingresos familiares entran sin contar con el tuyo? Si no lo tienes, evidentemente no cuenta, y si lo tienes tampoco, ¿no? Entonces, en el 66% de los hogares entra, aparte del que pueda recibir la persona que está en paro, otro más, ¿no? En el 15% entran 2 ingresos, en el 3% entran 3 ingresos, y ahora en este 16% no entra nada. Es decir, este 16% vive del subsidio de desempleo que tenga la persona o de la prestación de desempleo. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ver este 16%, ¿cuántos no cobran? O sea, esas personas que entrevistamos ni siquiera están cobrando el paro. Bueno, pues de estos la mitad no están cobrando. Es decir, que un 8% de la población en desempleo no está recibiendo ningún ingreso, no tienen nada. En cuanto a estos 2/3 que sí reciben un ingreso, entendemos que el nivel de dependencia de este ingreso es altísimo y aboca a situaciones de miedo y de estrés ante la posibilidad de que esa persona que sí está recibiendo el ingreso lo pierda, ¿no? El empleo. De ellos, el 60%, hemos dicho, bueno, pues vamos a ver cómo viven esta gente. El 60% tienen casas con hipotecas o alquileres sin ayuda, con lo cual la situación de sostener una familia con un solo ingreso, pues incrementa el miedo, ¿no? De perderlo. La siguiente, bueno, esto era, le preguntábamos, ¿y cómo crees que llegas tú a final de mes, ¿no? La pregunta es subjetiva, porque esto de cómo cada uno llega a final de mes, pues se entiende dependiendo de lo optimista o lo pesimista que sea, de las necesidades que tengas, en fin. Y entonces, pues no puede ser una cuestión objetiva y tal. Ahora, sí es verdad, es que más del 50%, bastante más, se encuentran que llegan mal o muy mal. Yo me acuerdo cuando sacamos esta pregunta hace como un mes o así en un programa, pues no sé si el Intermedio o algo así, salía un sketch de un tipo que iba preguntando en el barrio de Salamanca cómo llegan a fin de mes y en el barrio de Vallecas la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan a fin de mes? Y curiosamente es que salía igual, o sea, tanto los del barrio de Salamanca como los de Vallecas decían que llegaban pues regular a fin de mes y tal. En fin, pues ahí está la subjetividad de la pregunta, ¿no? O sea, no es verdad que los del barrio de Salamanca lleguen a fin de mes tan regular como llegan los del barrio de Vallecas, ¿no? Pero sí que es verdad que esta es la de Móstoles y Móstoles dice que llega mal o muy mal, y aquí no es el barrio de Salamanca, es de Vallecas. Cuantía, los gastos de mayor cuantía, ¿cómo consideraban? Que cuando preguntaba, bueno, tú, ¿qué consideras o qué es lo que más te gastas en el mes? Sabíamos que esto iba a ser así, entonces sin saberlo ya sabíamos que casi todo el mundo iba a decir la vivienda, ¿no? Efectivamente, el 52,9% de las personas desempleadas consideran su gasto de mayor contundencia el de la vivienda. Hay un 37%, sin embargo, que considera que son los gastos del hogar y la alimentación. Entonces hemos querido saber de estos, decía, bueno, si consideran esto que es su mayor gasto, vamos a ver qué régimen de vivienda tienen ellos. Y el 60% de esas personas que contestan que son los gastos del hogar y la alimentación, pues tienen la casa ya pagada, ¿no? El 20% de ellos sí tienen una hipoteca y los demás viven en pisos alquilados normalmente compartidos. Es decir, cuando coges a un joven que comparte piso, pues evidentemente el pago de la casa no es el mayor gasto, a lo mejor está en otras cosas, ¿no? El pago de la universidad, o en fin, o lo que sea. En este tipo de preguntas es cuando nos podemos adivinar el por qué surgen plataformas como la de afectados a la hipoteca, ¿no? Afectados a la hipoteca somos todos. Es decir, yo soy una afectada a la hipoteca. Tengo una hipoteca y estoy afectada por ella. Pero sí es verdad que tengo un trabajo y puedo pagarla. En muchísimos casos,
El problema de desempleo, ¿no? Es decir, si una familia que firmó la hipoteca cuando tenía 2 salarios de una determinada cantidad y deja de percibir uno de ellos, no hace falta que sean los dos, con uno de ellos que deje de percibir, pues difícilmente puede pagar las hipotecas que han estado firmando en los últimos 8 años o 10 años aproximadamente, ¿no? Y entonces, entre elegir entre tus gastos del hogar, la alimentación y el pago de la hipoteca, evidentemente, pues no puedes dejar de comer y no puedes dejar de pagar la luz o de pagar el gas. Entonces, lo único que puedes hacer, aunque sea tu mayor gasto, dejar de pagar a pesar de que tengas el riesgo de que te la puedan quitar, es la casa, ¿no? Porque lo demás es imposible, ¿no? En situaciones de desempleo de larga duración, como la que estamos viendo, cada vez más familias se ven en situaciones de este tipo. Y por eso es que la plataforma cada vez crece más. Es cierto que las hipotecas que se han firmado en los últimos años tienen cláusulas abusivas que podrían reclamarse a pesar de estar trabajando. Ahora bien, la gente en general no tendría ningún problema en abonar las cuotas, si, asumiendo la responsabilidad de haberlas firmado en un momento dado, si pudiera sufragarlo. Cuando esto no es así, lo que debe permanecer siempre es el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental y constitucional. Lo que está sucediendo a las personas desempleadas que están expulsando de sus casas es un atentado contra los derechos humanos. Una persona no elige el no tener un empleo, una persona se ve abocada a tener esta situación y es el Estado el que debería respaldar y apoyar, pues esta situación es una responsabilidad de Estado. O sea, lo que no puede hacer es que hayan hecho esto, que la situación de desempleo es una responsabilidad del Estado y te lo hacen como si fuera una responsabilidad propia y te echan de las casas, ¿no? La siguiente diapositiva es el régimen de la vivienda, ¿no? Siguiendo con el hilo del anterior, ¿no? Vemos que casi el 63% de los hogares de los desempleados tienen cargas hipotecarias o son alquileres sin ayuda. El 8,5% de estos hogares no están dando ningún ingreso. ¿Vale? Todos estos, en el 8,5% no entra nada. En esta situación, el pago de la hipoteca se convierte en imposible directamente, ¿no? Entendemos que este 8,5% de familias que, según los datos de la encuesta, no están recibiendo ningún ingreso, sí que están trabajando, como suponemos. O sea, esto es un poco de pensar sobre ello. Sí que están haciendo chapuzas, están cobrando algo en el que puedan mantener la alimentación o puedan mantener los gastos del hogar, ¿no? Pero claro, si tú en una encuesta le preguntas cuáles son tus ingresos, te van a decir que ninguno, no te van a decir, pues mira, yo es que hago chapuzas y es que trabajo sin contrato, porque su situación es ilegal, ¿no? Aunque no es la que ellos y ellas desean. Y ya he acabado con el bloque, ¿no? Una pregunta antes de saltar. ¿Alquilado sin ayudas es la barra primera o la de la derecha de la morada? ¿Qué color? O sea, esta de aquí es alquilado sin ayudas. 25,19. Bueno, lo de alquilado con ayudas públicas también es muy curioso, o sea, un 2,18%. O sea, tanto que te dicen los pisos de alquiler y tal, bueno, pues esto pues son unos pocos. Cuando las personas desempleadas tendrían que estar en pisos alquilados con ayudas. Y no, entonces los que cogieron un piso alquilado con ayudas, pues hace no sé cuánto tiempo, pero eso no se renueva, ¿no? Se queda ahí. Y ya está, que si queda en paro, pues esto lo podrán pagar, pero fíjate, el 25% viven en un piso de alquiler y bueno, el 37% están pagando, 37,69% están pagando una hipoteca. ¿Sigo yo? ¿O ya he acabado, no? Sí. Vale. Venga. Muy bien. Venga, Bueno, el siguiente bloque es el bloque sobre el empleo en Móstoles. Aquí hemos hecho las siguientes preguntas. Hemos preguntado a la gente desempleada si la primera pregunta, si el ayuntamiento, si el equipo municipal está haciendo esfuerzos para reducir el desempleo, ¿vale? Luego le hemos preguntado si ha tenido alguna entrevista de trabajo en Móstoles, si creen que es más fácil o que tienen más oportunidad de encontrar empleo dentro del municipio que fuera. Hemos preguntado sobre el funcionamiento de la oficina de empleo y finalmente sobre este programa impulsado por el ayuntamiento que se llama Móstoles Más Solidario. Primero, si lo conocen, y segundo, en el caso de que lo conozcan, qué opinión tienen de él. En la primera diapositiva, que es si considera usted que el Ayuntamiento de Móstoles está haciendo un esfuerzo para reducir el desempleo en el municipio,
está claro. 82% piensan que nada o poco. ¿Vale? Otro dato que casi no merece ningún comentario. Aquí voy a hacer una reseña. Me he ido a noticias, en este caso de una página web, de mayo del 2011. Y dice lo siguiente: el alcalde y candidato del Partido Popular, Esteban Parro, ha adelantado hoy que la tasa de paro de Móstoles es un 42% menos que la media nacional, gracias a las políticas de empleo llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular en los últimos 8 años. Y dice el propio Esteban Parro: Móstoles es un enclave geoestratégico de primera magnitud, que en la próxima década creará 20.000 puestos de trabajo. A pesar de la crisis económica, la tasa de paro de la ciudad es casi la mitad que la media nacional. Otra noticia relacionada con esto, también de la misma fecha, previa a las elecciones, dice: Esteban Parro ha recordado que el PP creará en los próximos años 20.000 puestos de trabajo, ¿vale? Lo mismo que en la noticia anterior. Creará 20.000 puestos de trabajo en la ciudad a través de iniciativas como el Parque Empresarial Móstoles Tecnológico, la plataforma logística Puerta del Atlántico y la nueva área del suelo productivo Cantamilano, que en conjunto suman 4,5 millones de metros cuadrados de suelo productivo. Año 2013. Otra noticia en página web. Daniel Ortiz considera que la crisis tiene que verse como una gran oportunidad y ve en la ciudad que gobierna un futuro en clave de generación de empleo y riqueza. El año pasado, no recuerdo el mes, pero bueno, supongamos a mediados. 2014, Daniel Ortiz en Móstoles Sur, hace unas cuantas semanas, mes de marzo, creo recordar, dijo: el ayuntamiento no tiene la varita mágica ni puede tomar decisiones que impliquen la generación de empleo. Con lo cual, hemos pasado de generar 20.000 puestos de trabajo a no tener la varita para generar empleo. ¿Vale? Hemos pasado, o han pasado, de las falsas promesas electorales a eludir las responsabilidades en materia de empleo. Entonces, la conclusión, habiendo leído esto y viendo la gráfica, es muy clara. Las políticas de empleo no son una prioridad para el gobierno municipal de Móstoles. La prioridad son otro tipo de cosas. Cargos de confianza, mantener los sueldos del equipo municipal y, por supuesto, privatizar los servicios públicos. ¿Vale? Entonces, esa es la conclusión de esta diapositiva. La siguiente, hemos preguntado si se ha tenido alguna entrevista de trabajo en Móstoles. Claramente, casi un 82% no. La siguiente, que tiene relación, es ¿dónde cree que es más fácil conseguir un empleo en Móstoles? El 70% piensa que fuera de Móstoles. ¿Vale? Entonces aquí sacamos entre esta y la anterior, bueno, pues hacemos la siguiente lectura, ¿no? Que en Móstoles no se genera empleo. Las políticas de empleo del gobierno del ayuntamiento son nulas. Efectivamente, como decía Esteban Parro y Daniel Ortiz, el paro en Móstoles es un dato que está ahí, es más o menos la mitad de la media nacional, eso no hay ninguna duda. Pero es que en Móstoles no se genera empleo, o sea, no hay oportunidad de empleo. La gente no tiene ni entrevistas de trabajo aquí, y piensa, también es una sensación subjetiva, que es mucho más fácil encontrar empleo fuera de Móstoles que dentro. Llama la atención en esta imagen este 26%, ese es el no sabe, no contesta. Entonces nos ha llamado la atención porque de todas las preguntas de la encuesta es el porcentaje más alto. ¿Por qué la gente no sabe, no contesta cuando se le pregunta dónde cree que es más fácil conseguir empleo? Entonces entendemos que hay una apatía general y que no ve ni oportunidad ni en Móstoles, ni en Madrid, ni en ningún lado, ¿no? Entonces ese 26% significa eso. ¿Habéis dividido esta respuesta y la anterior con la formación? Es decir, ¿habéis tenido en cuenta si la formación de nivel universitario
o de nivel más bajo? No, ese cruce no lo hemos hecho. Hemos hecho un montón de cruces y al final no hemos sacado las conclusiones, pero bueno, se podría hacer perfectamente. O sea, pero no lo hemos hecho para el estudio. Se pueden hacer miles de cruces, miles. Entonces, bueno, hemos sacado lo más destacable. La siguiente. Hemos preguntado la opinión del funcionamiento de la oficina de empleo. No es mala, 49%, y muy buena, un 4%, es decir, que un 53% piensa que no funciona mal. Bueno, son datos que dicen, bueno, pues la gente está contenta, ¿no? Pero podemos hacer también otra lectura. Aquí no está reflejado, porque yo creo que ya lo tenemos interiorizado, que la función principal de la oficina de empleo es generar empleo y sacar a las personas de la situación de desempleo. La gente no ha entendido la pregunta así, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que ahora hay herramientas que facilitan o mejoran la gestión y los trámites a la hora de los trámites que hay que hacer en la oficina de empleo. Hay citas previas, se pueden hacer gestiones por internet. Aquí podemos hacer el siguiente comentario, y es que eso está muy bien para la gente, pero de alguna forma todo ese tipo de herramientas que facilitan esas gestiones hacen al mismo tiempo que se invisibilice las colas del paro y que parezca como que el problema no es tan grave, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen puedes sellar el paro por internet, puedes hacer un trámite por internet, te dan una cita previa y ya tienes que estar en la cola, parece que es que todo es un servicio al ciudadano, sí. Pero no es verdad, es un favor que le estamos haciendo a ellos, porque no se está visibilizando el problema en realidad, ¿no? O sea, hace unos años a las 6 de la mañana había colas, antes de que esto, colas a las 6 de la mañana para que a las 9 de la mañana pudieran sellar el paro. Esto no interesaba, porque es una imagen visual muy jodida. Entonces se inventan todas estas herramientas. Cuando le preguntas a la gente cómo funciona, bien, pues ya no tengo que venir, porque no estoy, claro, si antes iba a las 6 de la mañana y ahora vas a las 10 de la mañana tu cita previa, pues funciona bien, pero no ese es el caso. Perdona, No. Sí. Bueno, y ya las dos últimas preguntas de este bloque es sobre el programa Móstoles Más Solidario. Preguntamos si lo conocían y en las siguientes si estaban de acuerdo con él o no. Bueno, claramente pues no lo conoce nadie. O sea, volvemos a lo del principio, es decir, las políticas de empleo no son una prioridad para este gobierno. Y es más, cuando hace algo, pues ni siquiera llega a la gente. Entonces, está fallando por todos lados. Lo mismo tenía que haber contado. ¿Sabéis lo que es el Móstoles Más Solidario o alguien no lo sabe? No lo sabéis. El 83% de la gente que tampoco lo sabe. Bueno, pues... Pues sube un 90 ya. Lo cuento así brevemente. El programa Móstoles Más Solidario es un programa impulsado por el Ayuntamiento de Móstoles que llaman de colaboración social. Entonces hacen participar a personas desempleadas que están cobrando el subsidio o la prestación por desempleo y las hacen participar en tareas de mantenimiento, de limpieza dentro del ámbito municipal, ¿vale? Y entonces esas personas siguen cobrando el subsidio, es decir, no tienen ninguna relación laboral, ni ningún contrato, ni nada de esto. Siguen cobrando el subsidio y lo único que les pueden pagar de más es la diferencia entre esa cantidad que cobran y lo que supone el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces es un programa que es una tomadura de pelo, que roza la ilegalidad y que incluso puede estar violando derechos fundamentales, ¿no? Más o menos es eso. Yo creo que después ha cambiado algo, pero no lo sé. Alguien decía también que esa diferencia, que como máximo son 250 euros, es decir, te hacen trabajar de lunes a domingo una jornada completa y por 200 euros más. Ese es un poco Lo ha tumbado el Supremo. Ya, pero bueno, en ese momento, bueno, lo preguntamos y bueno, pues,
Dentro de si conoce la siguiente, José. Si está de acuerdo con el programa Vamos Más Solidario, bueno, pues vemos que hay un 58%, pero dentro del 17% que sí lo conocía, ¿vale? De ese 17 hay un 58% que no está de acuerdo, o está muy en desacuerdo o está en desacuerdo. Y luego hay como un 38 que sí que está de acuerdo, ¿vale? Y yo creo que no me queda nada más. Bueno, esto significa pues que de toda la población desempleada un 6% es la parte de la población que está de acuerdo con este programa. Vuelve a entrar, Bea. Bueno, pues la siguiente vamos a hablar de la reforma laboral. Entonces, de esto, cuando preguntamos, ¿has oído hablar sobre la última reforma laboral? Vale. Nos sorprende muy negativamente que un 33% de la población desempleada no ha oído hablar de la reforma laboral. No sé si hay una diapositiva que tiene los completos. No, la anterior, entonces nada, no está. Vale, perdona. Anterior. Bueno, un 33% no han oído hablar. Saber que una de cada 3 personas desempleadas no conoce las reformas de empleo, de las que además seguramente han sido víctimas de una forma u otra, nos preocupa de una forma pues, muy grave. Un pueblo desinformado es un pueblo no crítico. Es por eso la importancia que tenemos de seguir manteniendo periódicos alternativos, como es Voces de Pradillo en nuestro caso, de crear redes de comunicación, que puede ser Redis, y de otro tipo de herramientas que trasladen la información de forma efectiva a todas las personas. Porque después ocurren cosas como esta. O sea, tú eres víctima de una reforma y no sabes lo que es la reforma laboral. Pero a mí, personalmente, y a las personas que hemos estado sacando las conclusiones del estudio, nos parecía gravísimo, la verdad. UBA, desde luego, apuesta por este modelo, por la información, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque desde el momento en que tú sabes, eres capaz de elaborar la información y de saber lo que no quieres y de poder pelear por lo que quieres, ¿no? En Hortaleza, que es un poco desde, esto no lo he comentado al principio, pero esta encuesta viene en gran parte sacada de una que hicieron en Hortaleza hace un par de años, y tiene unas partes que son parecidas, nosotros las cambiamos y las adaptamos a nuestro municipio, pero hay partes parecidas. Y esta pregunta en concreto era la misma, ¿no? ¿Has oído hablar de la última reforma laboral? Bueno, pues cuando le hicieron Hortaleza todavía los datos eran mayores, aún más gente no sabía lo que era la reforma laboral, pero hay que decir que esa encuesta se hizo hace 2 años, que es cuando recién estaba implantada, ¿no? Y bueno, de alguna manera podemos entenderlo, pero 2 años después, la verdad es que nos cuesta. Que en este momento sea un tercio el desinformado es grave. Por ello hemos querido saber, ahí sí que la pregunta que decía otra vez el compañero, qué tipo de formación tienen la gente, ¿no? Que no está informada. Y de ahí sí que hemos extraído que un 70% de las personas que no saben lo que es la reforma laboral, no han oído nunca hablar de ella, no tienen los estudios terminados o solamente no tienen la educación obligatoria. No queremos decir que la falta de formación sea necesariamente razón para que la gente no se informe, pero sí nos parece que el tanto por ciento es lo suficientemente relevante como para exponerlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. La siguiente diapositiva es hacia el 66% que sí ha oído hablar de la reforma laboral. Entonces, a los que sí que habían oído hablar de la reforma laboral les preguntábamos cuál era su opinión. El 81% están o en desacuerdo o muy en desacuerdo. O sea, prácticamente todos, como un 20%. En tan solo un 3% están de acuerdo y muy de acuerdo. Y este dato también nos parece importante, es decir, muy de acuerdo y de acuerdo un 3%, y el resto, ni acuerdo en desacuerdo un 13%, y ya después todos los demás en desacuerdo. Bueno, pues poco hay que decir sobre esto, sí, porque que nadie la queremos. Es bastante evidente, y por eso también las manifestaciones en contra de la reforma en su día fueron muy efectivas, pero la reforma sigue ahí
y hay que hacer algo para tumbarla, aunque la expectativa es mala. La siguiente diapositiva es algo muy importante, que es hablar del sindicalismo, ¿no? Y la importancia que le da la gente al sindicalismo. Bueno, pues el 73% de las personas desempleadas considera que el sindicalismo sí es importante y solo un 28% considera que no lo es. Ahora bien, en la siguiente diapo, creo que es cuando preguntamos sobre los sindicatos mayoritarios. Y entonces aquí el dato ya como que se da un poco la vuelta, ¿no? Entonces el 28%, el 66% opina que es sobre los sindicatos mayoritarios que la opinión es mala o muy mala, y solamente este 3% opina que es muy buena. La diferencia entre los que opinan muy mal, que es este, y los que opinan muy bien, pues es de un 23%, inclinado hacia muy mal, ¿no? Teniendo en cuenta la opinión al respecto, entendemos que los sindicatos mayoritarios no están correspondiendo con las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. La clase trabajadora, aún en su mayoría, cree en el sindicalismo. O sea, no es que tú no, cuando tal, es que no creas que los sindicatos sean importantes. Ahora bien, no creen que los sindicatos como comisiones obreras lo estén haciendo bien. Esto, en nuestra opinión, es un robo a la ilusión de la gente y es una estafa. Y así es como mucha gente se siente, y con estas preguntas es como lo han manifestado, ¿no? Los sindicatos mayoritarios deberían de tener en cuenta estos datos para replantearse cuáles son sus líneas estratégicas y la necesidad de cambiar, porque evidentemente por este camino no van bien. Cuando se le pregunta a la gente, este es el resultado y es bastante evidente. Y la verdad que todo el bloque ya grande de la encuesta hemos acabado, y entonces aquí volvemos a estas dos preguntas que hacíamos sobre Eurovegas, que decíamos que era un bloque completo con un montón de preguntas muy interesantes, pero que no tiene sentido contaros todas, pues porque no va a haber Eurovegas. Pero sí estas dos, que era la percepción de cómo, porque cuando se hablaba del proyecto Eurovegas nos lo vendían como que esto es lo que va a hacer que salgamos de la crisis y tal. Entonces hicimos preguntas concretas con respecto a esto, ¿no? Percepción sobre el proyecto sobre megaproyectos de juego y ocio para salir de la crisis, ¿no? La opinión, a ver, pues nada, el tema es que el 63% de la gente que le preguntábamos opinaban que no era la solución para salir de la crisis. Es decir, que incluso a gente, cuando pasábamos estas preguntas, teníamos un poco el temor de, bueno, esto nos va a salir o no va a salir, o va a salir como que todo el mundo está contentísimo con que nos pongan aquí un Eurovega porque la gente está en paro y lo que necesita es currar. Bueno, pues se da un poco la vuelta y te dicen, sí, efectivamente, yo si me ofrecen un trabajo en Eurovegas, trabajo. Ahora, no significa que esto a mí me vaya a sacar de la crisis o que vaya a sacar de la crisis al pueblo en el que vivo. Y aquí es donde lo vemos, ¿no? Un 63% de la gente decía que no creía que esto les fuera a salvar. Y es muy importante porque es la población de la gente que más necesita el trabajo. Y la siguiente era la opinión sobre el cambio de leyes. Sabéis que, bueno, pues en el tema de la ley antitabaco, pues decían, bueno, pues como en el casino se fuma, pues vamos a dejar fumar. Entonces cojo y la ley que yo había hecho me la cojo, me la fundo y la dejo. Entonces les preguntamos a la gente, bueno, ¿qué opinas de que se cambien leyes cuando el dueño del megaproyecto dice que tiene que dejarse fumar y tal? Y aquí la gente se coge y dice, sí, no te preocupes, que cojo, cambio la ley y tal. Y la gente decía que no, un 71% decía que no están de acuerdo en que las leyes se cambien a favor del dueño, el magnate del negocio, ¿no? También nos parece muy importante. O sea, cuando son dos preguntas de opinión a gente vulnerable en cuanto a la necesidad de trabajar y sin embargo sí son críticos, ¿no? Y dicen, bueno, sí, yo trabajaría, yo estaría allí, ahora no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto otro. Y hasta aquí el final. Tenemos copias del proyecto donde está todo esto que os hemos ido contando, pues está más y mejor desarrollado, más amplio, están todas las diapositivas. Yo creo que es un estudio que sí merece la pena que en un momento dado nos cojamos el librito, lo leamos, lo reflexionemos, porque, como decía al principio, es oro en paño. Nosotros lo entendemos así, o sea, es que ha salido de aquí, ha salido de nosotros y de una información muy valiosa que nos pone un poco en situación de realidad, ¿no? Esta es la realidad a la que nos vamos a encontrar. Si algún día Cuba puede llegar
aunque sea en una mínima parte, al ayuntamiento está en la situación en la que tenemos. Y es una situación muy grave, en la que hay que solucionar problemas de verdadera urgencia, ¿no? Y hay que saberlos. O sea, lo que no nos parece ni serio ni responsable es asumir una responsabilidad como esta sin conocer lo que tenemos. Y a través de esas encuestas es lo que hemos intentado. Hemos empezado por lo más urgente, que es el desempleo, y seguiremos por otras vías. Así que nada, muchas gracias, llevaros el cuadernito.